Hola, mi nombre es Angie González, estudiante del primer año de Derecho, y el tema que voy a desarrollar es responsabilidad de la administración en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Según el autor Rafael Badel Madrid, la descripción nos dice que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señaló que la Constitución vigente establece un régimen de responsabilidad administrativa de carácter objetivo que comparta tanto la llamada responsabilidad por sacrificio particular o sin falta, como el régimen de responsabilidad administrativa deriva del funcionamiento anormal del servicio público, según el cual los usuarios de los servicios públicos deben ser indemnizados por los daños. Badel indica que debiéndose a esto, a algún mal funcionamiento de dicho servicio, el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa ha señalado, de acuerdo a los principios generales del derecho administrativo, que han sido reconocidos por los artículos 140 y 141 de la Constitución e incorporado formalmente en nuestro ordenamiento jurídico interno, a través del artículo 14 de la Ley Orgánica de Administración Pública del 2001, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños y perjuicios causados sobre la esfera jurídico subjetiva de los ciudadanos por sus funcionarios o bienes, si aquellos pueden ser imputados o bien asociados con el funcionamiento de la administración pública. En concreto, la Sala Político-Administrativa, en cuanto a la responsabilidad del Estado o por falta de funcionamiento normal de servicios, estableció que, en efecto, esta sala ha precisado que la responsabilidad del Estado encuentra actualmente fundamento expreso en los principios de la igualdad, solidaridad y justicia social o de equilibrio ante las cargas públicas, los cuales se sustentan en el postulado de persuasión, concepción, satisfacción y tutela de los intereses colectivos por parte de las instituciones del poder público y sus órganos, motivo por el cual, si alguna autoridad legítima causa daños o perjuicios a un particular en el ejercicio legal o ilegal de sus potestades públicas, este último no debe sufrir individualmente las cargas de esa actividad administrativa, ya que un sujeto que forma parte del colectivo no debe ser sometido a una situación más gravosa de lo que soporta la generalidad de los ciudadanos. Así, el Estado responde ordinariamente por el funcionamiento anormal o por la falta de las instituciones del poder público y sus órganos, en el cumplimiento o realización de sus compromisos, cometidos y fines, esto es, por los daños y perjuicios que sean ocasionados, bien sea por las personas, funcionarios y demás trabajadores, que dependen de esos órganos en el ejercicio de sus funciones, o bien sea por las cosas y bienes que le pertenecen o son administradas por esos órganos, si dicho funcionamiento es consecuencia de una conducta ilícita o contraria al derecho positivo. Se verifica la responsabilidad por sacrificio particular cuando el Estado, en ejercicio de su actividad lícita, causa un daño que en virtud de su gravedad y especialidad comparta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas políticas, desde que se impone un sacrificio para el particular que excede de aquel que el común de los administrados debe normalmente soportar. En consecuencia, la actividad de la administración, manifestada a través de cualquiera de sus instituciones, si por el resultado de su actuación se fractura el equilibrio social, alterando la necesaria igualdad que debe prevalecer entre los ciudadanos ante las cargas públicas, denominado por la doctrina responsabilidad sin falta o por sacrificio particular, o porque en virtud de la misma gestión pública el daño se produce como resultado de un funcionamiento anormal de la administración. Por sacrificio particular o sin falta, como el régimen de responsabilidad, cual los usuarios de los servicios públicos deben ser indemnizados por los daños funcionamiento anormal del servicio como una garantía constitucional enmarcada, particulares en el correcto funcionamiento de los servicios públicos y el derecho a obtener el debido resarcimiento de los daños causados por el normal o anormal administrativo. Ha señalado, de acuerdo a los principios generales del derecho administrativo,
que han sido reconocidos por los artículos 140 y 141 de la Pública del 2001, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños y perjuicios causados sobre la esfera jurídico-subjetiva de los ciudadanos. La administración manifestada a través de cualquiera de sus instituciones, mediante las cuales gestiona la prestación de servicios públicos, debe siempre resarcir a los particulares si por el resultado de su actuación se fractura el equilibrio social, alterando la necesaria igualdad que debe prevalecer entre los ciudadanos ante las cargas públicas, denominado por la doctrina responsabilidad sin falta o por sacrificio particular, o porque en virtud de la misma gestión pública, la teoría del riesgo creado ha sido utilizada también por la doctrina y la jurisprudencia para justificar la responsabilidad del Estado frente a la ausencia de consecuencias de un hecho del que el autor es material. La responsabilidad administrativa es el deber de responder por daños o perjuicios causados por una infracción en el cumplimiento de una norma. Las acciones de la administración generan riesgo y por ello daños sobre las personas. En Venezuela, al igual que lo ocurrido con esta institución en Francia, en donde la construcción de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado es obra de la jurisprudencia del Consejo del Estado, del Tribunal de Conflictos y de los propios tribunales judiciales, el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado es producto del desarrollo o en ocasiones involución jurisprudencial de la jurisdicción contencioso administrativa. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad del Estado encuentra consagración en disposiciones constitucionales que datan de 1830 en un sistema propio de responsabilidad patrimonial del Estado, se ha construido con base en decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, que esos órganos para determinar esa responsabilidad se servían inicialmente desde las disposiciones del Código Civil y luego, aunque con oscilaciones, postularon reglas propias de derecho público. En efecto, las primeras decisiones dictadas por la jurisdicción contencioso administrativa referidas a la responsabilidad del Estado se fundamentaron en el sistema de responsabilidad previsto en el Código Civil. Así, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo del 11 de febrero de 1985, caso Leonor Cedeño Salazar versus Cadafe, determinó la responsabilidad del Estado y en consecuencia condenó a la República al apego de una indemnización a los particulares afectados, con base en el artículo 1193 del Código Civil, referente a la responsabilidad civil por guarda de cosas. Igual criterio mantuvo la Sala en casos posteriores en que los aplicó otras disposiciones del Código Civil para determinar la responsabilidad del Estado. El criterio de fundamentar la responsabilidad del Estado en base a normas del derecho civil fue mantenido por el Tribunal Supremo de Justicia, con algunas excepciones, incluso durante la vigencia de la Constitución de 1961, la cual proclamaba ya de manera expresa la responsabilidad autónoma del Estado. En su artículo 47, el daño es el elemento objetivo de toda reclamación patrimonial y se define como el menoscabo material o moral cuando hay una contravención de una norma que una persona sufre y por la cual debe responder otra mediante una indemnización por los deméritos, los gastos que haya ocasionado el acto y el deterioro material directo. Lo importante a destacar es la garantía que establece la administración ante el orden jurídico establecido frente a los daños que pueden producirse en su seno. Cierto que la responsabilidad del Estado ha sido entendida como un escudo de protección a la integridad de su patrimonio. Sin embargo, esta no es su única función. Es también, en especial, en los supuestos de responsabilidad con falta, un medio de control de la actuación de los órganos del Estado. Es una forma de controlar el poder modelador de la acción del Estado, que propende a mejorar los servicios y más al positivo desarrollo de las relaciones que se verifican entre el Estado y los administrados. La responsabilidad tiene un rol pedagógico sobre la actuación de los órganos del Estado, desde que impone las directrices que deberán regir su comportamiento.
Dentro de nuestra Carta Magna, según los artículos mencionados por el profesor Badel, los mismos establecen que el Estado asume su rol en cuanto a la responsabilidad administrativa, al momento de solventar o dar garantías al momento de que se infrinja un daño legal a una persona. La Constitución se encarga de definir cuáles son las medidas a tomar para que el Estado asuma y responda por los daños causados. Muchas gracias.